Sí, que me calla, ya se ve. Gracias. Ya se ve. Ok, bueno, entonces vamos a... No me deja bloquear. Bueno, entonces la semana pasada ustedes vieron solo generalidades de microbiología, vieron un poquito de la historia, por ahí estuve revisando lo que vieron un poquito con la química cesia. La semana pasada ustedes vieron características de una célula procariota, de una célula eucariota, y entonces de lo más importante que vieron la semana pasada va a ser los dos tipos de células que van a ser las procariotas y las eucariotas, y de acuerdo, con base en esas características, nosotros vamos a poder clasificar a los microorganismos, ¿no? Identificarlos también. Entonces, parte de estas características, nosotros vamos a tener, les decía, esta clasificación, porque nosotros vamos a tener 4 personajes importantes en este semestre. Este semestre nosotros vamos a ver lo que son las bacterias, los virus, los parásitos y los hongos. Y entonces, vamos a ver de acuerdo a qué tipo de célula pertenece. Por ejemplo, las bacterias, que son propiamente células procariotas, ¿no? Son unicelulares y específicamente cuando ustedes vean una bacteria, vamos a poder decir que es una célula procariota, ¿no? Lo más importante de la célula procariota es la pared celular, como ustedes recordarán, y en la pared celular tenía algo que se llama peptidoglucano o peptidoglicano, es lo mismo. Y de acuerdo a esta característica de la célula procariota, nosotros vamos a poder tener una clasificación general de las bacterias que va a ser unas células gram positivas o bacterias gram positivas y bacterias gram negativas, ¿no? De acuerdo a la cantidad de peptidoglucano que tiene. Las gram positivas que van a tener una gran cantidad de peptidoglucano y las gram negativas que tienen muy poca cantidad de peptidoglucano y aparte tienen una membrana externa. Entonces, ¿por qué ustedes como médicos es importante que sepan esta clasificación? Porque de acuerdo si son gram positivas o si son gram negativas, de acuerdo a qué cantidad de peptidoglucano tienen, aparte si tienen una membrana externa, como en el caso de las gram negativas, ustedes van a poder determinar qué tipo de antibiótico van a darle a las bacterias, ¿no? Si revisan una de las presentaciones que les subí, ahí vienen los temas de antibióticos. Vamos a tener una clasificación también de los antibióticos, ¿no? Pero muchos de esos tratamientos los tomamos con base a qué tipo de célula es. Después tenemos una célula eucariota, y entonces las células eucariotas corresponden a los hongos y corresponden a los parásitos. Las células eucariotas son mucho más complejas, tienen un núcleo verdadero, tienen aparato de Golgi, pueden tener ribosomas, son muchísimo más complejas, ¿no? Y entonces, tanto los hongos como los parásitos van a estar constituidos por una célula eucariota. Y entonces me queda uno, que son los virus. ¿Okay? Entonces, estos virus, ustedes recuerden que no son microorganismos porque no son seres vivientes, son seres acelulares, no son seres vivos o propiamente tienen vida, ¿no? Acuérdense que los virus son fragmentos de ADN o de ARN, uno u otro. Entonces, los virus, que son acelulares, necesitan una célula para poder hacer su replicación viral. Entonces, los virus no son ni procariotas ni eucariotas, ¿ok? Entonces, esto era lo que más o menos vieron la semana pasada. Y les decía, gran parte de la importancia de la estructura celular va a ser al momento de tomar la elección del tratamiento, ¿ok? Vamos entonces a ver un poquito de esa interacción que tienen las bacterias o los hongos o los parásitos, o en el caso de los virus también, con los huéspedes, que en este caso, pues específicamente a ustedes médicos les importan los humanos, ¿no? Hay diferentes tipos de asociaciones. Una de ellas es simbiosis, otra es mutualismo, otra es comensalismo y parasitismo. ¿Para qué necesito yo identificar qué tipo de asociaciones es? Porque no todas las bacterias o no todos los hongos o no todos los parásitos van a ser patógenos para el humano, ¿no? Una simbiosis, entonces, va a ser esa interacción entre el microorganismo y el huésped, pero que es necesaria. Por ejemplo, una simbiosis puede ser una bacteria que yo tenga como parte de mi microbiota normal, y entonces yo necesito de esa bacteria para poder incluso contraatacar ciertas enfermedades, ¿no? Esa es una simbiosis.
va a ser una ayuda mutua, porque yo también voy a alimentar a la bacteria, pero en la simbiosis entonces es una ayuda mutua, pero necesaria, una ayuda o un beneficio necesario u obligatorio. A diferencia del mutualismo, que el mutualismo, como su nombre lo indica, es algo mutuo, vamos a tener un beneficio ambas partes o ambos simbiontes, ya sea el huésped o puede ser el microorganismo, pero no es necesario, o sea, no es necesario que yo tenga a ese microorganismo viviendo adentro de mí. Sí vamos a recibir un beneficio ambos, pero el mutualismo, a diferencia de la simbiosis, no es algo obligatorio, algo que yo necesite para poder tener o estar de manera sana, por así decir. Después tenemos el comensalismo. El comensalismo va a ser cuando un organismo va a vivir a expensas de un huésped, pero no le va a causar ningún daño. Entonces, la imagen que está ahí de un tiburoncito, que siempre es como que la imagen característica de un comensalismo, no sé si alcancen a ver, tiene como un pescadito ahí pegado abajo del tiburoncito, es una rémora. Lo que sucede es que el tiburón va a adquirir alimento y entonces la rémora que vive pegada al tiburón vive gracias a esas partículas que se van degradando de la alimentación del tiburón. Pero el comensalismo, entonces, decíamos que voy a vivir a expensas de mi huésped, es decir, ¿quién es el huésped en este ejemplo? Pues el huésped es el tiburón, en este caso el microorganismo que vive a expensas de él, pues es la rémora o el pescadito que está pequeñito. Y entonces, en este comensalismo, vivo a expensas del huésped, pero no le causo ningún daño. O sea, al tiburón no le va ni le viene que tenga la rémora ahí viviendo, ¿no? No hay ningún problema. Y por último, ¿alguien me habló? Sí, doctora, el del Dígame. caso del cocodrilo con el pajarito, ¿ese sería mutualismo o comencialismo? Del cocodrilo con el pajarito. Sí, que el pájaro le limpia los dientes al cocodrilo y el cocodrilo solo abre la boca. Ah, ya, bueno, ahí sería pues como un mutualismo porque no, yo supongo que si el cocodrilo no lleva alguna higiene, salvo que fuera algo que necesitara él para sobrevivir, entonces sería simbiosis. Ahí exactamente no sé si la limpieza dental del cocodrilo fuera algo obligatorio para su supervivencia. Desconozco esa parte. Pero entonces, ¿sería algo, el pajarito recibe algún beneficio con esta Sí, acción? sí, el alimento de lo que queda entre los dientes Ah, del ok. cocodrilo. Ah, perfecto. Entonces puede ser mutualismo si en dado caso no es necesario que el cocodrilo tuviera la necesidad, ¿no? Si por alguna razón que desconozco, el cocodrilo sí tendría que limpiarse los dientes porque si no puede tener algún efecto adverso, entonces sería una simbiosis. Más que nada entre simbiosis y mutualismo está la necesidad. Simbiosis es algo obligatorio que yo necesitaría para sobrevivir. No sé si me explico. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ok. Y entonces, por último, el parasitismo. En el parasitismo vamos a tener que el huésped va a ser quien alimente en este caso al parásito o al organismo, pero sí le va a causar un daño al huésped. ¿Okay? Entonces, en resumen, un parasitismo es que un microorganismo viva a expensas de un huésped, pero sí le va a causar un daño. ¿Okay? Entonces, esas son los tipos de asociaciones que vamos a encontrar en bacterias, en parásitos, en hongos, ¿no? Química, disculpe. Mande, Dice dígame. mi compañera Carolina que se le fue el internet, Oh, que lo sacó. ok, muchas gracias. De todas maneras, si es en cuanto ingresen y salen y vuelven a ingresar, aquí queda todo detallado. De todas maneras, yo veo en cuanto ingrese. Gracias. Ok, otra definición que es importante es un agente o microorganismo saprofítico. Un organismo saprofítico va a ser aquel que viva de la materia orgánica muerta en el ambiente y no nada más en el ambiente. Vamos a poder tener bacterias saprofíticas que incluso de todo lo que nosotros degradamos de la alimentación van a ser bacterias saprofíticas. Ellas van a alimentarse de todo lo que nosotros vamos degradando. En la imagen que ustedes pueden ver, regularmente saprofítico se le adjunta a los hongos, porque los hongos viven a través de toda la materia muerta, ¿no? ¿Qué tipo de materia muerta? Orgánica muerta,
Puede ser de hojas, puede ser de astillas, puede ser de la madera de los árboles, toda esa descomposición. Entonces, el microorganismo que vive a expensas de esta materia orgánica muerta se le llama saprofítico. Si ustedes se dan cuenta, consume de esa materia, pero ya está muerta, ya es un residuo. Como tal, ya no se le está quitando a un huésped. Esa es la diferencia con un saprofítico. Después vamos a definir entonces qué es un huésped. Va a ser un organismo, dice que es más avanzado y mantiene a la gente. Nosotros podemos ser un huésped. Entonces, ¿a quién vamos a hospedar? Puede ser cualquiera de los microorganismos, ¿no? Pero dice que tiene que ser un organismo más avanzado. Pues obvio, si nosotros vamos a vivir a expensas de alguien, pues ese alguien tiene que tener pues mejores condiciones de vida, debe de tener mayor alimento, debe de tener mayor espacio, mejor temperatura, ¿no? Entonces, sobre todo en el caso de los parásitos. Un huésped puede ser un perrito, un gato, cualquier cosa o cualquier organismo puede ser un huésped, pero entonces un huésped va a tener, perdón, va a ser mucho más complejo para que entonces yo pueda darle un beneficio al microorganismo pues más pequeño, ¿no? Y entonces dice que mantiene a la gente. Claro, pues depende qué tipo de agente, pues puede ser una bacteria, puede ser un hongo, un parásito, ¿no? Entonces, un huésped va a ser aquella persona u organismo más bien que respalde las necesidades de un microorganismo de menor tamaño. Ahora, conforme a estas definiciones que tenemos, viene una palabra que es muy importante que ustedes también como médicos tienen que aprender a identificar, que es la microbiota normal. La microbiota normal, en resumen, va a ser aquella que antes se le llamaba también como flora normal. Las últimas actualizaciones o las actualizaciones de los libros ahora se les considera microbiota normal. Y entonces esta microbiota normal van a ser, como ejemplo, bacterias que nosotros vamos a tener adentro, pero las necesitamos para vivir o incluso para cubrirnos como si fuera una capa protectora de ciertas bacterias patógenas, ¿ok? Va a ser como un colchoncito que nosotros vamos a tener, ya sea en la piel, a nivel intestinal, donde en diferentes zonas anatómicas vamos a tener una microbiota normal. Y esa microbiota normal, como lo explicamos en una simbiosis, nosotros sí necesitamos de esa microbiota normal. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, todas las mujeres tenemos como parte de la microbiota normal unos lactobacilos, ¿no? En el caso de las mujeres. ¿Qué sucede si yo no tengo esa microbiota normal? Porque por alguna alteración hay disminución de lactobacilos a nivel vaginal en el caso de las mujeres. Pues entonces estoy susceptible a adquirir cualquier infección. Entonces, estas microbiotas normales, lo que quiero decirles es que nosotros sí las necesitamos para poder contraatacar ciertas infecciones. ¿Ok? Entonces, la microbiota normal es la primera línea de defensa contra microorganismos patógenos. También ayuda en la digestión de la comida, si lo tuviéramos a nivel intestinal. Pueden llegar a producir vitaminas, protegen al organismo hospedador frente a la colonización con microorganismos patógenos, pueden activar respuestas innatas e inmunitarias del hospedador, participa en degradación de toxinas o puede contribuir a la maduración del sistema inmunitario. Entonces, lo que explicábamos ahorita, toda la microbiota normal o lo que nosotros consideremos parte de la microbiota normal, entonces van a ayudarnos en defensa contra microorganismos, ya sea bacterias, ya sea virus, ya sea parásitos, ¿no? Que fueran patógenos. A nivel intestinal, sobre todo en intestino grueso, nosotros tenemos infinidad de bacterias. Entonces, afortunadamente, cuando nosotros ingerimos alimentos, podemos consumirnos, no sé, por ahí me voy a comer un taquito y en ese taquito va una bacteria, no sé, una salmonela en muy pequeña cantidad. Entonces, la microbiota al recibir esa salmonela, contraataca el efecto, entonces podemos eliminarla en dado caso, o lo que puede ser es que esa salmonela no me produzca ningún síntoma, ¿no? Entonces, la microbiota siempre va a ser una serie de microorganismos que van a estar para protegernos. Ahí sí, si tenemos alguna modificación de nuestra microbiota, pues podemos tener consecuencias, ¿no? O incluso ahí sí tener infecciones. Y bien, estos son algunos ejemplos
por ejemplo, de la piel. Parte de la microbiota normal de la piel están los Staphylococcus epidermidis, o parte de la microbiota en piel también están los Staphylos aureus, pero dice incluso una pequeña cantidad. Entonces, si yo les hiciera a ustedes un cultivo en la piel, segurísimo, casi en todos vamos a tener un desarrollo de Staphylococcus epidermidis. ¿Okay? ¿Qué sucede si yo tuviera mayor cantidad de un Staphylo aureus? Entonces, probablemente ya pueda yo tener algún tipo de infección en la piel. Entonces, por eso es una pequeña cantidad. Nasofaringe, por ejemplo, también puede encontrar ahí unos Staphylococcus aureus, pero también depende de la cantidad. Si yo le hago un cultivo a mi paciente y tiene demasiadas colonias, pues a lo mejor sí le esté causando alguna patología, ¿no? Y en tubo digestivo o en recto, pues son demasiadas las bacterias que van a estar ahí como microbiota normal. Tenemos enterococos, bacilos gram negativos, todas las enterobacterias que precisamente por eso se llaman así, porque están a nivel intestinal. Y así nosotros, por ejemplo, si nos hacemos un coprocultivo, en un coprocultivo vamos a encontrar muchísimo desarrollo, ¿no? Porque están a nivel intestinal o en el recto, ¿ok? Perdón. Bien, entonces, vamos a tener una microbiota normal, diferentes zonas anatómicas. ¿Y por qué es importante para ustedes diferenciar en dónde es una microbiota normal tal bacteria, por ejemplo, y en dónde no? Con lo que decíamos ahorita con el coprocultivo. Si yo me hago un coprocultivo, segurísimo tengo la presencia del Escherichia coli, pero todos tenemos como parte de la microbiota normal Escherichia coli, ¿ok? Pero si a ustedes les llega un reporte de un cultivo de orina, un urocultivo, pues sabemos que no tendríamos por qué tener una cantidad de bacterias a nivel de tracto genitourinario. Entonces, si me llega un reporte de Escherichia coli, depende de la zona anatómica. Si me la están reportando en un coprocultivo, pues entonces es parte de la microbiota normal. Pero si entonces yo tengo la presencia de una Escherichia coli en tracto urinario o en un urocultivo, cultivo de orina, entonces segurísimo esa Escherichia coli es quien le está causando la infección en vías urinarias a mi paciente. Esa es la importancia entonces de poder distinguir qué bacteria o qué género va a ser microbiota normal en esa zona anatómica y entonces quién va a ser causante de una patología, ¿ok? Sin embargo, las bacterias tienen características genéticas que les permite entrar en los huéspedes, acceder a fuentes de nutrientes, evitar respuestas inmunes y no inmunitarias del hospedador. Las bacterias son, decíamos, células procariotas, unicelulares, pero son bastante inteligentes porque a lo largo de nosotros hemos visto cómo han ido modificándose las bacterias. Entonces, además de que han creado resistencia a ciertos antibióticos, ellas se pueden juntar 2, 3 bacterias y hacer un intercambio genético. Entonces, ¿qué significa hacer este intercambio genético o modificación genética? Es que si, por ejemplo, yo me junto con, no sé, yo bacteria Ada, me junto con bacteria, no sé, con César, por ejemplo. Entonces, ambos tenemos información diferente, pero al unirse nosotros podemos intercambiar esa información, pero al irse ya César por un lado y yo Ada Karen por otro, vamos a tener una nueva información. Entonces, eso nos va a facultar o a capacitar para poder hacer otras funciones. Eso es lo que hacen las bacterias, poder hacer ese intercambio genético. ¿Okay? Doctora, igual sirve para formar nuevas colonias de bacteria, como que el intercambio entre bacteria y bacteria, toda esa información podría servir para formar nuevas colonias, ¿no? Como nuevas cepas. Ah, exacto. Que tenga, sí, cepas. sí. Que, por ejemplo, esa E. coli que tiene el paciente se modifique y algo modifique y entonces se cambia la cepa. Claro, incluso en la parte de antibiótico, puede ser que ese mismo paciente que inicialmente ustedes le daban, no sé, un ciprofloxacino y ustedes veían que ese paciente que regularmente tiene mucha reincidencia en algún tipo de infección, con ciprofloxacino podíamos contrarrestar la infección, ¿no? Y llega un momento en que de repente ya no sale la bacteria resistente a ciprofloxacino. Y eso puede ser por ese intercambio genético. Claro, que hagan un intercambio y cambia la cepa. Y bueno, entonces,
la piel, dice, y mucosas albergan gran variedad de microorganismos que se clasifican en dos grupos. Decíamos que uno va a ser la flora residente o la microbiota residente, que consta de variedades fijas de microorganismos. Si se modifica, se restablece por sí mismo de inmediato. Entonces, ¿quién va a ser una flora residente? Pues lo que platicábamos ahorita de una flora bacteriana o una microbiota normal, ¿no? Son variedades fijas que normalmente nosotros vamos a tener. Es decir, si yo voy a tener 15 tipos de microorganismos a nivel intestinal como parte de la microbiota, regularmente siempre voy a tener esos 15 tipos de microorganismos, ¿no? Entonces, son variedades fijas. Eso se llama una flora residente. Y también podemos tener una flora transitoria, que consta de microorganismos apatógenos o potencialmente patógenos que pueden habitar tanto en piel o mucosas durante horas, días o semanas, pero regularmente provienen de un medio externo. No generan enfermedades ni se establecen permanentemente en la superficie. Por ejemplo, nosotros, algo que ocurre mucho que he observado es que nosotros en garganta podemos tener estafilos o Staphylococcus aureus, ¿no? Entonces, hoy lunes le hago un exudado faríngeo a mi paciente y me crece un Staphylo aureus. A lo mejor es muy pequeñita cantidad y no necesita el paciente tratamiento. Y yo después de varios días le vuelvo a hacer un cultivo faríngeo al paciente y ya no está ese Staphylo aureus. Entonces, ya sea que porque yo haya ingerido algo, porque yo haya comido algo, o incluso que en la piel yo haya diseminado a nivel de garganta ese Staphylo aureus, pero solamente vive ahí por días, puede ser por semanas. Ahorita sí que ese microorganismo está de paso nada más. Está de paso en esa zona anatómica, pero como no va a hacer una invasión como tal en esa zona anatómica, pues entonces no genera una enfermedad como tal, solamente es transitoria, como si se parara a descansar un tiempo y entonces va a continuar. Depende del tipo de microorganismo y depende del huésped qué tanto tiempo pues va a transitar por ahí, ¿no? Pero la flora transitoria entonces va a ser de paso. Hay muchos que Staphylo aureus, que sabemos que tenemos una cantidad en piel muy pequeñita y que por algo no los podemos introducir a faringe. Hay médicos que no consideran, dependiendo de la cantidad, dar tratamiento en faringe cuando se desarrolla un Staphylo aureus, ¿no? Hay otros que sí quieren darle, pero a lo mejor cuando quieran darle el tratamiento para el Staphylo aureus, de ese aureus ya no esté a nivel de garganta, ¿ok? Entonces, sí también hay que saber cuándo es una microbiota transitoria, ¿ok? Y las enfermedades infecciosas, entonces, son causadas por microorganismos patógenos. ¿Qué tipo de microorganismos? Pues decíamos que son bacterias, virus, parásitos y hongos. En resumen, son esos 4. Actualmente sabemos que las enfermedades infecciosas conllevan entre el 70 y 80% de las enfermedades, ¿ok? El otro 20-30% pues son enfermedades degenerativas, enfermedades autoinmunes, pues ya sabemos, ¿no? Diabetes, hipertensión, cáncer, lupus, todo eso. Pero entre el 70 y el 80% de las enfermedades infecciosas pues están causadas por uno de estos 4 grupos, ¿no? Virus, bacterias, parásitos u hongos. Y estas enfermedades pueden transmitirse de manera directa o indirectamente de persona a persona. Y también está la zoonosis que son enfermedades infecciosas que se desarrollan en un animal, pero por alguna cuestión pueden ser adquiridas por los humanos, ¿no? En este caso, ser transmitidas al hombre. La rabia, por ejemplo, que la rabia es un virus, puede ser transmitida a través de un animal, ¿no? Por una mordedura de un perro, por ejemplo. Y bien, sabemos entonces que tenemos los mecanismos y las barreras de defensa de manera natural, o una inmunidad natural, que de todas maneras mañana vamos a profundizar un poquito más en este tema, pues está en nuestra piel, está en nuestras mucosas, el epitelio ciliado, secreciones que contienen sustancias antibacterianas que dificultan el paso, ¿no? A veces si se nos mete alguna basurita al ojo, a ustedes les ha ocurrido y de manera inmediata comienzan el lagrimeo, ¿no? Eso es parte de nuestras defensas. O en la piel, si yo tengo aquí contacto con bacterias y entonces pues no permiten el paso, ¿no? Al cuerpo. La mucosidad precisamente hace la misma función. Entonces, durante el proceso de invasión, estas bacterias pueden viajar
a través de torrente sanguíneo o a otras partes del organismo. Eso significa que cuando ya tengo una bacteria, por ejemplo, que ya está dentro del cuerpo, entonces se puede diseminar por vía hematógena. Entonces, si regularmente yo iba a encontrar esa bacteria en cierto sitio, o sea, en un sitio específico, y si se llega a diseminar por vía hematógena, pues entonces me va a dar otras afectaciones, ¿no? De aquí hay un término que se llama bacteriemia, que también la vamos a ver de manera más profunda más adelante. Entonces, bacteriemia es la referencia de que hay bacterias en sangre. Y entonces el paciente puede permanecer con muchísima temperatura y tendríamos que hacer cultivos específicos para buscar la bacteria en la sangre, ¿no? Pero entonces esto es regularmente cuando ya hay una diseminación. Y tenemos entonces los tipos de transmisión que decíamos. Cualquier microorganismo, aquí sí no solamente es bacteriano, sino puedo tener virus, hongos, parásitos o bacterias. Van a ser dos tipos de transmisión que vamos a presentar. Va a ser uno directo y uno indirecto. Dentro de los tipos de transmisión directos está por contacto. ¿Qué tipo de contacto? Por contacto sexual, relaciones sexuales, a través de mucosas. ¿Qué tipo de mucosas? Pues cuando se dan un beso, por ahí hay algunos virus hay un virus que se llama virus de enfermedad del beso, y entonces, pues ese tipo de mucosas, ¿no? Transmisión por manos de manera directa, por contaminación de heces, de orina o de mucosas, como contaminación de heces, orinas o mucosas. A diferencia de la transmisión de mucosas que está en la parte de arriba, la transmisión de mucosas es por contacto directo. Les decía, puede ser por mucosas en un BPH o puede ser por mucosas por un beso, ¿no? Un contacto directo entre la mucosa. Y abajo donde dice contaminación, pues puede ser que yo vaya al baño, no me lave bien la mano, entonces yo ingiero alimento y está contaminado por materia fecal, por orina o lo que tenemos, no sé, si yo estornudo o me sacudo la nariz, no me lavo la mano, ingiero algún alimento, entonces eso va a ser una contaminación de mucosas. Esa es la diferencia en la transmisión de mucosas con contaminación de mucosas. O intrapartum, al momento de que pues están haciendo el bebé por canal de parto, podemos tener algún tipo de transmisión. Puede ser que la mamá tenga alguna infección vaginal, puede ser que la mamá tenga herpes, que es virus, y que el niño también al momento de nacer por canal de parto adquiera una bacteria, puede ser un hongo, a veces también una cándida adquieren algunos niños cuando la mamá no se lo trató antes, o incluso un virus, decíamos, ¿no? Como en el caso de herpes. ¿Okay? Eso es intraparto. Puede ser también entonces de manera directa por una mordedura. Ahorita veíamos el caso de la rabia, virus de la rabia. Puede ser por un arañazo. Puede ser arañazo de algún animal. Y mucho se da el caso de este tipo de transmisión de algunos hongos. Hay algunos animales que tienen en las pezuñas. Y entonces el hongo y al momento de hacer pues la patada o al momento del arañazo nos hacen una lesión y nos introducen sobre todo hongos. Puede ser de manera transplacentaria, toxoplasma, por ejemplo, que el toxoplasma es un parásito, sabemos que tiene habilidad de traspasar la placenta. Y por último, a través de gotas, esto se tapa, tipos de, si no mal recuerdo, dice aéreo, es que justo donde dice diapositiva me tapa esa parte. Entonces, puede ser de transmisión directa, que va a ser por gotas aéreas, y entonces aquí vamos a tener dos tipos de gotas, unas gotas que son conocidas como fluch o gotas de Wells. Las gotas de fluch son de mayor tamaño, y entonces la diferencia con las de Wells, que son de menor tamaño, las de fluch lo que hacen es que al pesar un poco más, porque son más grandes, pues caen de manera más rápida hacia el suelo, precipitan de manera más rápida. Las de Wells, las gotas, que también son cuando podemos hablar, estornudar, toser, las de Wells son más pequeñitas, por lo tanto, pues están flotando más tiempo en el ambiente. Esa es una de las diferencias. Pero entonces, como parte de esa transmisión directa, están por vía aérea, que son estas gotitas. ¿Okay? Y después tenemos entonces los tipos de transmisión de manera indirecta. Puede ser en suelo, que esté en el suelo o en el polvo.
cuando las gotas del aerosol se precipiten sobre el suelo o cuando hay contaminación directa a través de una descarga del huésped afectado como heces, orinas o expectoración o esputos. ¿Qué quiere decir? Pues si ya estornudé y a lo mejor estas gotitas ya están precipitadas, pero viene una ráfaga de aire y levanta y entonces yo puedo inhalarlo, ¿no? Por ejemplo, si estoy, no sé, que esté cerca de donde haya materia fecal que esté infectada por cualquier microorganismo y lo mismo, que el suelo levante esas pequeñas partículas de materia fecal y entonces esa materia fecal llegue al agua, esa bacteria llegue al agua, que ese parásito llegue al alimento, ¿no? Y entonces nosotros, aunque ya no tenemos cerca al huésped, no sé quién, independientemente del tipo de huésped, ya no esté ahí, sino quedó en el suelo y entonces ese microorganismo tiene la capacidad de sobrevivir pues a expensas de todo el ambiente externo, ¿no? Y de esa manera se contaminan sobre todo los alimentos y nosotros adquirimos esta infección, ¿no? De una manera indirecta. Puede ser por el agua, lo mismo que decíamos ahorita, que haya un contacto por el agua. Un ejemplo del agua puede ser un vibrio cólera, que entonces regularmente es como adquirimos una enfermedad de cólera, ¿no? Puede ser fomites, y los fomites va a ser toda aquella superficie que no sea, que no tenga vida, que esté inanimado. ¿Qué va a ser un fomite? Puede ser la puerta donde nosotros, la perilla de la puerta o el manubrio de las puertas, que por ejemplo yo venga, estornudé con la mano sucia y yo toqué la puerta, no sé, para abrir al Oxxo, yo abrí ahí y yo vengo después y abro la misma puerta del Oxxo recién tenga micro gotitas y entonces si yo me toco el ojo, si yo me ingiero algo, entonces podemos adquirir los microorganismos a través de ese fomite. ¿Qué otro tipo de fomites existen? Por ejemplo, los zapatos, unas sandalias. El pie de atleta, regularmente la infección, pie de atleta que es causado por un hongo, puede ser que si yo tengo la ropa, exactamente la ropa también, la ropa, calcetines, todo ese tipo de cosas, si yo le presto, por ejemplo, no sé, mis calcetas a alguien o los zapatos a alguien, entonces yo le voy a pasar ahí un pie de atleta, ¿no? La ropa lo mismo. Hay parásitos, por ejemplo, que se dan con ropa interior, por ejemplo, Enterobius vermicularis, pues cada quien sus costumbres que se presta ropa interior y entonces puede pasarse ese tipo de transmisión, ¿ok? Están los vectores. ¿Qué tipo de vectores? Pueden ser algún tipo de garrapata, algún tipo de piojo. Hay bacterias, por ejemplo, la rickettsia, por ejemplo, la enfermedad de Lyme, que es por una garrapata. Todos esos tipos de animalitos van a ser vectores, que no propiamente es que si me pica una garrapata, pues ya yo voy a adquirir una enfermedad de Lyme, ¿no? Depende que la garrapatita tenga la bacteria o tenga o no dentro de ellas, sino a veces en las patitas. Las cucarachas a veces pueden ser vectores que entre las patitas lleven cierta cantidad de microorganismos. Entonces, mosquitos también son vectores, triatomas o conocidos también como chinches, todo eso van a ser vectores. Entonces vamos a adquirir eso, transmisión indirecta. Después tenemos alimentos que van a ser de tipo leche, quesos, mariscos, verduras. ¿Cuándo se van a infectar estos alimentos? Puede ser la leche que salga recién ordeñada, perdón, y que no reciba un proceso de pasteurización. Puede ser los quesos que tampoco estén pasteurizados. Pueden ser las verduras que no las limpiamos y que como crecieron al ras del suelo, mientras las regaron con agua contaminada o el suelo o la tierra en donde estaban, ¿no? Lo mismo con los mariscos, que esté mal cocinado, que no estén tan limpios. Este tipo de alimentos entonces va a ser de manera indirecta. Yo estoy comiendo el alimento, pero el alimento va a tener desarrollando, puede ser un parásito o puede ser, no sé, una bacteria, ¿no? Por ejemplo, alimentos crudos, ¿verdad, doctor? O alimentos crudos, exactamente. Por ejemplo, los mariscos, por ahí hay parásitos que regularmente están en China. Un Diphyllobotrium, por ejemplo, se da por comer pescado crudo. Afortunadamente nosotros no comemos tanto pescado crudo. Igual el cerdo, había escuchado que el cerdo también, puede cerdo. pasar parásitos. Exactamente, una teniasis es de un cerdo que esté crudo o que esté pues mal cocinado también, que no esté totalmente cocinadito. La leche y los quesos, les decía de la pasteurización, pues puedo adquirir una brucelosis.
Los mariscos, sobre todo, está muy relacionado con los parásitos. Hay también carne de res, que a veces también está mal cocinada y puede adquirir parásitos. ¿Ok? Y todavía nos quedan 8 minutos. Me avisa, no va a ser que me pase. Ahora, ¿de qué manera entonces? Eso en cuanto a los tipos de transmisión. ¿Cuáles van a ser las puertas de entrada de la bacteria? Pues vamos a resumirla en 6 puntos, que van a ser la ingesta, pues lo que decíamos, ¿no? Comer, beber. Va a ser por inhalación. En la ingesta, perdón, pueden ser tanto parásitos, pueden ser también bacterias, sobre todo. Por inhalación pueden ser también bacterias y sobre todo está relacionado con los virus, ¿no? Ahorita nuestro ejemplo del coronavirus, ¿no? Que es por inhalación. Traumatismo. Traumatismo se le llama traumatismo cuando nosotros recibimos ya sea una punción o ya sea que nos lastimamos con un clavo, con una espina, con una astilla, ¿no? Y entonces se rompe la continuidad de la piel. Ese es un traumatismo. Por venopunción, que no sé, sea por una sonda, que le estén pasando, que algún paciente esté hospitalizado, a veces adquieren, no sé, algún tipo de infección por hongos, una cándida. También venopunción, hay personas que se drogan y entonces se presan las jeringas y entonces a través de este medio pues obtienen algún tipo de infección. Por picadura de artrópodos, lo que decíamos puede ser por una garrapata, por una chinche, por un mosquito. Y por transmisión sexual, pues sobre todo puede ser virus, parásitos también. Una tricomona se da por relación sexual y es una parasitosis, ¿no? O incluso bacterias, pues una Neisseria gonorrea. Y es también viral, pues puede ser un VIH, ¿no? Todo este tipo van a ser por transmisión sexual. Entonces, en resumen de todo lo que platicamos de los tipos de transmisión, estas son las puertas de entrada. Por ejemplo, parte de las puertas de entrada, la ingesta, pues estamos diciendo que es de manera oral, ¿no? Inhalación, pues a través de tracto respiratorio. Por traumatismo, puede ser a través de la piel. En la parte de picadura de artrópodo, también puede ser a través de la piel. Estamos hablando de venopunción, pues es de alguna manera también algún tipo de traumatismo que le estamos haciendo al paciente. Transmisión sexual, pues va a ser a través de órganos sexuales. Todas esas son puertas de entrada que podemos tener de las bacterias. Y no nada más bacterias, aunque el título dice bacterias, aplica para cualquier tipo de microorganismo. Bueno, este es un cuadro que les puse nada más como de algunos ejemplos de ingesta. Está la salmonela, shigella, regularmente eso que lo adquirimos hasta por comer, les decía, unos hot dogs en la feria, unos tacos, regularmente, ¿no? Podemos tener, es muy frecuente encontrar salmonela. Por inhalación, pues regularmente van a ser afectaciones a nivel pulmonar. Traumatismo, un ejemplo claro es Clostridium tetani, que me causa el tétano causado por una bacteria. Venopunción pueden ser pseudomonas, estaphylococci aureus que habíamos dicho que está en piel una cantidad, y entonces yo al momento de introducir o hacer el piquete, incluso hasta una toma de muestra, pudiera yo precisamente introducir este Staphylo aureus, ¿no? Por eso hay que hacer una asepsia previamente. Artrópodos, Rickettsia, Ehrlichia, Coxiella, todos que regularmente se dan por chinches o garrapatas. Transmisión sexual, que decíamos una gonorrea. Treponema pallidum, que es una bacteria que me produce sífilis. ¿Okay? Entonces, ya para que si quieren leer con más calmita este cuadrito. Y ahora, características fundamentales de los ambientes apropiados para el crecimiento de los microorganismos. Siempre que vean MO, significa microorganismos. Es la abreviación de microorganismos. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son esas características que va a tener el ambiente para poder decidir si se queda o no el microorganismo, ¿no? O que vaya a tener un crecimiento? Puede ser por la vía de eliminación, depende de la vía de eliminación. Un ejemplo de esto es que si yo, por ejemplo, consumo quistes de algún parásito, pero yo tengo muy buenas defensas, tengo, no sé, fomento mi peristaltismo, y entonces voy a poder eliminar ese parásito. Y yo a lo mejor ni me enteré que pasó una Giardia por ahí. A lo mejor solo me comí 3 quistes de Giardia y todo mi sistema inmune, entonces va a ser una vía de eliminación. Es decir, que tengamos la capacidad de eliminarlo. Si, por ejemplo, yo tengo una bacteria, no sé, en
en el ojo y entonces mi lagrimeo va a poder ayudarme para poder eliminar eso. Entonces, depende de la eliminación. El medio exógeno hace referencia del ambiente externo, exo, fuera. Entonces, ese medio exógeno va a hacer referencia a que si el parásito, el virus o cualquier microorganismo está en un medio externo, pues va a depender de la capacidad que tenga ese microorganismo para saber cuánto tiempo va a poder sobrevivir en ese ambiente. Es decir, si depende del pH ambiental, si depende de la temperatura, de la humedad, de todos los cambios climáticos, ¿qué tanto va a resistir ese microorganismo? Por ejemplo, hay parásitos que necesitan de la tierra para poder completar su ciclo biológico. Hay otros parásitos que necesitan de un caracol, por ejemplo, para poder completar su ciclo biológico. Hay parásitos que se enquistan y pueden vivir fácil ahí un mes en el suelo, ¿no? Y en cuanto encuentran un huésped, entonces ya ellos pueden reproducirse. Entonces, depende de todos los factores ambientales, de las necesidades más bien ambientales que va a tener cada microorganismo. Depende de la puerta de entrada. Entonces, hay parásitos o microorganismos, bacterias en general, que pues necesitan entrar específicamente por una zona, ¿cómo digamos? Pues sí, específica, es decir, a lo mejor una bacteria que necesita causarme alguna infección en vías respiratorias, yo la ingiera, entonces pues de esa manera no me va a causar ninguna molestia, ¿no? Entonces depende de la puerta de entrada. Tenemos microorganismos que sí requieren entrar por estas puertas específicas. Puede ser según la cantidad infectante. Ahorita poníamos un ejemplo de un parásito, puede ser una yardia. Nosotros, o de acuerdo a ciertos autores, sabemos que necesito 10 quistes como mínimo para entonces tener una parasitosis por yardia, ¿no? Entonces, a lo mejor yo me comí, decía 3, me comí 4, y entonces no me causa ninguna molestia, ¿no? No hay ninguna afectación. A lo mejor yo solo adquiero cierta cantidad de bacterias, pero son muy pequeñas, y afortunadamente mi sistema inmune contraataca esta infección, ¿ok? Entonces, y esto sobre todo los primeros 4 depende mucho de los ambientes externos y también depende del sistema inmune del huésped. Si estamos hablando que el huésped va a ser un humano, pues depende totalmente de su inmunidad, tanto innata como humoral y celular. Es decir, la primera que es innata, ¿no? Sí, lo que decíamos, que está la saliva, está la piel, están las lágrimas, todas estas defensas pues van a ayudar a contraatacar, a que no pasen el microorganismo, ¿no? Después está la inmunidad humoral de cada paciente, pues vamos a tener, pues aquí ya la presencia de inmunoglobulinas, mi IgG, por ejemplo, que ahorita se está volviendo muy famoso con el COVID, todas las células, linfocitos T, linfocitos B, macrófagos, todo eso depende pues también del huésped, ¿no? En este caso pues va a ser del humano. ¿Ok? ¿Hasta aquí preguntas, jóvenes? ¿Dudas? ¿Nada? Ok. De todas maneras les puse la bibliografía ahí. Pueden consultar el libro de Murray, el libro de Yawetz, el libro de Sherris, cualquier libro de microbiología trae estos temas, ¿ok? Y bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí por hoy y los veo mañana a las 11. Primerito, por favor, con la modificación que va a haber de la hora y de todas maneras le confirmo la siguiente hora que va a ser, pues no sé, si no se puede a las 5, buscaría dejarlo dentro de alguna de sus horas que normalmente tiene. ¿Ok? Entonces, por lo pronto, mañana los veo a las 11 y en un ratito les mando la invitación. ¿Vale? Bueno, jóvenes, me dio gusto saludarles. Los veo mañana. Cuídense mucho. Gracias, doctora. Gracias. Bye. Bueno,